La realidad, tal como la experimentamos, ha sido siempre interpretada a través del cuerpo humano. Medimos el mundo con unidades derivadas de nosotros mismos: el pie, el metro, el centímetro, todas proporciones que nacen de la biología. Durante siglos fue razonable. Después de todo, ¿por qué medir el universo con algo distinto de aquello que podemos tocar? Pero la física nos ha enseñado que nuestra escala no es más que una curiosidad evolutiva. No dice nada sobre la estructura profunda del universo. ¿Qué pasa cuando buscamos entender la realidad más allá de nosotros? Ahí entra en escena uno de los grandes nombres de la ciencia, Max Planck. Planck, figura esencial en la revolución cuántica, propuso un sistema de unidades basado no en el cuerpo humano, sino en los fundamentos absolutos de la naturaleza. Su búsqueda fue clara: encontrar una forma de medir que pudiera ser universal, incluso si nos encontráramos con una civilización alienígena de seres sin forma humana, sin brazos, sin pies, quizás hechos de materia que aún no comprendemos. La clave está en tres constantes fundamentales: la velocidad de la luz, la constante gravitacional de Newton y la constante de Planck. Tres pilares, tres códigos ocultos del universo. La velocidad de la luz no es solo rápida, es el límite absoluto. Nada con masa puede alcanzarla. La gravedad, medida por Newton y profundizada por Einstein, nos dice cómo la materia curva el espacio-tiempo. Y la constante de Planck, esa es la esencia de lo cuántico, la medida del misterio. Define los límites de lo que podemos conocer. No podemos conocer simultáneamente con precisión total la posición y el impulso de una partícula. Hay un velo en la realidad, y Planck lo dibujó. Combinando estas tres constantes, se obtiene una unidad de longitud, la longitud de Planck. Un número casi incomprensible, 10 elevado a menos 35 metros, más pequeño que cualquier cosa que podamos imaginar. Pero ahí, en ese abismo de lo minúsculo, se esconde algo profundo. El físico Jacob Bekenstein, en los años 70, demostró que la cantidad de información en un agujero negro está relacionada con su superficie medida en longitudes de Planck al cuadrado, no el volumen. La superficie es como si el universo nos dijera que la información, aquello que hace que algo sea, se graba en una piel cósmica, un límite, como los píxeles de una pantalla. Y aquí surge una idea desconcertante. Si intentamos observar algo más pequeño que esa longitud, debemos usar luz de mayor energía. Pero cuanto más energía aplicamos, más perturbamos el espacio. Llega un punto en que, al intentar ver lo diminuto, creamos un agujero negro y ya no podemos ver nada. La realidad se defiende, oculta su núcleo. Hay un límite a lo que podemos conocer, un horizonte absoluto. Este límite, esta longitud de Planck, podría ser el píxel del universo, una especie de ladrillo fundamental, el último nivel de zoom, el grano esencial del espacio. Pero incluso esto podría cambiar. Algunas teorías, como las que exploran dimensiones extra en el universo, podrían alterar este valor. En el Gran Colisionador de Hadrones se investiga si estas dimensiones ocultas podrían hacer que la gravedad sea más fuerte a ciertas escalas, lo cual modificaría el tamaño de esa unidad mínima. Hoy, la longitud de Planck es la frontera, una cifra calculada con precisión matemática, pero aún envuelta en misterio. Nos dice que hay una textura en la realidad, un patrón bajo la superficie de todo lo que existe. Ese patrón, esa unidad mínima de existencia, es quizás
lo más cercano que hemos estado de comprender el código fuente del universo. En las entrañas de las estrellas moribundas se ocultan verdades que desafían la imaginación humana. Cuando una estrella ha agotado su combustible y sus reacciones nucleares se apagan, la gravedad, eterna fuerza de atracción, comienza a aplastarla hacia su núcleo. En ese instante, comienza una danza silenciosa entre dos mundos, la física cuántica y la gravedad. Lo que impide que esta materia colapse de forma infinita no es una estructura sólida, ni un soporte mecánico, sino una propiedad profundamente extraña del universo. Se trata de un principio nacido del pensamiento de Werner Heisenberg, la incertidumbre. En el mundo cuántico, intentar precisar la posición de una partícula altera su impulso. Cuanto más encerramos a un electrón, más se resiste, generando una presión invisible pero real. Es como si el universo mismo se negara a ser comprimido sin consecuencias. Pero este no es el único límite cuántico que entra en juego. Wolfgang Pauli, otro gigante del siglo XX, estableció que los electrones, partículas fundamentales que componen los átomos, no pueden ocupar el mismo estado cuántico. En una estrella que colapsa, esos electrones son comprimidos cada vez más cerca unos de otros, y en su resistencia generan una presión que sostiene a toda la estructura, una enana blanca. Este equilibrio tiene un límite. Subrahmanyan Chandrasekhar, en una de las demostraciones más bellas de la física, calculó la masa máxima que puede tener una estrella para que esta presión cuántica siga sosteniéndola. Si supera aproximadamente una masa equivalente a 1,5 veces la del Sol, la estrella colapsará aún más, posiblemente formando una estrella de neutrones o un agujero negro. Lo más extraordinario es que este límite, el llamado límite de Chandrasekhar, se puede derivar únicamente a partir de 3 constantes fundamentales: la constante de Planck, la velocidad de la luz y la constante gravitacional de Newton. Aquellas mismas que definían, en el capítulo anterior, la escala más pequeña del universo, sirven también para definir una de las más grandes. El mismo código que delimita el grano más fino del cosmos establece también hasta dónde puede sostenerse una estrella por sus propios medios. Es una simetría poética, como si el universo, al ser codificado en sus proporciones más íntimas, ya incluyera en ese lenguaje los límites de las estructuras cósmicas. Desde la escala cuántica hasta la muerte estelar, todo parece obedecer a una arquitectura invisible pero precisa. Este descubrimiento no solo conecta lo más pequeño con lo más masivo, sino que revela que el conocimiento humano puede, con unas pocas piezas fundamentales, desentrañar el comportamiento de astros enteros. La longitud de Planck, aunque inalcanzable en lo cotidiano, resuena en las estrellas del cielo. En las estrellas moribundas no solo se apagan luces, se iluminan los límites del saber, y en ese cruce entre colapso y resistencia, la física revela su rostro más sagrado, el punto donde el conocimiento se rompe, pero también renace. La longitud de Planck, esa escala diminuta del universo, es tan pequeña que escapa por completo a la imaginación humana. Para tener una idea de su insignificancia relativa, basta una analogía. Si un protón, que ya es diminuto para cualquier mente, se expandiera hasta alcanzar el tamaño de nuestro sistema solar, algo del tamaño de la longitud de Planck, tendría entonces el tamaño aproximado de una célula viva.
esa proporción entre lo cuántico y lo visible es tan extrema que nuestras mentes se disuelven en el intento de concebirla. Pero nuestra dificultad para entender las escalas no termina ahí. Como humanos, comprendemos mejor lo que se encuentra a nuestro alrededor. Objetos de centímetros, metros, tal vez algunas decenas de metros. Podemos imaginar una distancia de unos pocos kilómetros, incluso cientos, porque las hemos recorrido o volado en aviones. Quizás podemos abarcar mentalmente el trayecto de un tren de larga distancia o un vuelo transatlántico. Más allá de eso, la escala se vuelve bruma. Incluso para quienes han salido al espacio, como Buzz Aldrin, la distancia entre la Tierra y la Luna, unos 400.000 kilómetros, representa una hazaña tangible. Pero ¿qué sucede cuando nos alejamos aún más? Por ejemplo, el Sol se encuentra a unos 150 millones de kilómetros. ¿Cómo darle forma a ese número? El disco solar que vemos cada día en el cielo tiene el mismo tamaño aparente que la Luna, y eso es una coincidencia hermosa de nuestro sistema solar. Pero ese mismo Sol podría contener en su interior más de 1 millón de tierras. Su diámetro es unas 100 veces mayor que el de nuestro planeta, y si intentáramos rodearlo en un avión comercial, tardaríamos cerca de 1 año. Y aún así, el Sol es una estrella común. Miremos entonces a Voyager 1, la nave más lejana construida por la humanidad. Se encuentra a más de 150 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. La luz, viajando a casi 300.000 kilómetros por segundo, tarda más de 22 horas en alcanzarla, y eso apenas roza los límites exteriores del sistema solar. Si incluimos la nube de Oort, ese halo helado de cometas y fragmentos, el borde real se extiende quizá hasta 1 año luz de distancia. El sistema estelar más cercano, Alpha Centauri, está a unos 4 años luz. 4 años viajando a la velocidad de la luz. Inconcebible. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene entre 200 y 400 mil millones de estrellas. Su diámetro ronda los 100.000 años luz. Eso significa que la luz tarda 1 milenio por cada centésima parte del camino para atravesarla. Y la galaxia vecina, Andrómeda, se encuentra a 2,5 millones de años luz. Cuando la miramos en el cielo oscuro, la luz que entra en nuestros ojos comenzó su viaje antes de que los humanos existieran. Ha viajado durante millones de años, atravesando un universo en expansión. Y aún así, hay más. Con instrumentos como el telescopio espacial James Webb, podemos observar galaxias cuya luz ha viajado más de 13.000 millones de años hasta nosotros. Y detrás de ellas, la radiación cósmica de fondo, una luz que surgió apenas 380.000 años después del Big Bang. Hoy, ese punto de origen está a más de 46.000 millones de años luz, debido a la expansión del universo. Y lo más desconcertante, sabemos que más allá de ese límite hay más universo, probablemente infinito. Así, incluso una distancia como un solo año luz, un concepto común en astronomía, está más allá de nuestra comprensión real. El universo no solo es vasto, es, para nosotros, inconcebible. Y en ese abismo de escalas, nuestra existencia se revela como un milagro de percepción dentro de una estructura imposible de abarcar. Una estrella es, esencialmente, una lucha. La gravedad intenta comprimirla, reducirla al silencio, pero la presión de la fusión nuclear en su núcleo responde con fuerza, impidiendo el colapso. Este equilibrio sagrado ha mantenido con vida a nuestro Sol por más de 4.000 millones de años. Pero toda estrella envejece.
cuando se agota su combustible nuclear, ya no queda energía suficiente para resistir la gravedad. Y entonces surge una pregunta fundamental. ¿Colapsa sin límite o existe algún principio más profundo que detenga su caída? Aquí entra en juego una de las ideas más bellas de la física moderna. Subrahmanian Chandrasekhar, en la década de 1930, demostró que, incluso cuando el fuego nuclear se extingue, la materia tiene un recurso oculto, sus electrones. Bajo una presión inmensa, los electrones comienzan a resistirse a ser comprimidos, no por fuerza bruta, sino por las reglas invisibles de la mecánica cuántica. La primera de estas reglas fue enunciada por Werner Heisenberg, el principio de incertidumbre. Cuando intentamos confinar un electrón en un espacio cada vez más pequeño, su energía aumenta. Este aumento genera una especie de agitación, un jiggle cuántico, que se convierte en presión. A esa presión se suma otra restricción, el principio de exclusión de Pauli, según el cual dos electrones no pueden ocupar el mismo estado cuántico. Se repelen, se distribuyen, se agitan, y ese movimiento es suficiente para sostener a toda una estrella colapsada. Esta danza cuántica, sin embargo, tiene un límite. Si la masa de la estrella es demasiado grande, los electrones no podrán resistir indefinidamente. Al acercarse a la velocidad de la luz en su agitación, alcanzan un techo. No pueden sostener más presión. Entonces, la estrella colapsa más allá del umbral cuántico, convirtiéndose quizá en una estrella de neutrones o en un agujero negro. Pero si la masa se mantiene dentro de ciertos límites, puede estabilizarse como una enana blanca, sostenida por la presión de los electrones. Chandrasekhar calculó con precisión ese umbral, aproximadamente 1,5 veces la masa del Sol. Es un resultado profundo, porque no solo predice el destino de las estrellas, sino que vincula directamente lo que ocurre en el cielo con las constantes fundamentales del universo. ¿Cómo llega la física a este número? Con las mismas herramientas que definieron la longitud de Planck, la constante de Planck, la velocidad de la luz y la constante gravitacional de Newton. Combinándolas con la masa del protón, se puede derivar una nueva unidad. La masa de Planck, sorprendentemente grande, del orden de una mota de polvo. Y a partir de esa base se obtiene, de forma elegante, el límite de Chandrasekhar. Esta es quizá la más hermosa manifestación de cómo conceptos abstractos, nacidos del pensamiento humano, revelan verdades visibles en los cielos. Una estrella, suspendida entre colapso y resistencia, entre gravedad y cuántica, nos muestra que el universo entero puede estar escrito con muy pocas palabras, pero cargadas de una sabiduría profunda. Estamos viviendo el inicio de una nueva era. Por primera vez en la historia, la humanidad está a punto de convertirse en una civilización multiplanetaria. Durante décadas, los viajes espaciales fueron dominio exclusivo de gobiernos y naciones. Hoy, gracias a una revolución tecnológica silenciosa, esa frontera se está abriendo de forma radical. El desarrollo de cohetes reutilizables, liderado por empresas como SpaceX y Blue Origin, ha reducido enormemente los costos de acceso al espacio. Esto ha desencadenado una industrialización progresiva de la órbita terrestre baja, apenas a unos cientos de kilómetros sobre nuestras cabezas. Allí, ya no solo se trata de colocar satélites para comunicaciones o predicción del clima. Se construyen plataformas para investigación científica, turismo espacial
y hasta producción en condiciones de microgravedad. La presencia de constelaciones de satélites, como Starlink, está transformando la conectividad global y se prevé que en los próximos años orbiten cientos, quizá miles, de nuevos sistemas de comunicación. Esta aceleración plantea una urgencia. ¿Cómo se organiza el tráfico en el espacio? No existe aún un marco internacional definitivo que regule la proximidad entre satélites ni evite colisiones. Algunos proponen un sistema de control similar al aéreo, en el que los objetos en órbita puedan esquivarse con reglas compartidas. Estas cuestiones, si bien técnicas, encierran un mensaje más profundo. Como decía el gran Carl Sagan, estamos comenzando a dar nuestros primeros pasos en el océano cósmico. Y como él mismo añadía, el agua parece acogedora. Más allá de la órbita terrestre, las oportunidades se expanden. En la Estación Espacial Internacional ya se han desarrollado experimentos prometedores, nuevas formas de cultivo celular, diseño de cristales más puros, métodos avanzados de fabricación de semiconductores. La microgravedad, ese entorno tan ajeno a la Tierra, ofrece ventajas inesperadas para la ciencia y la industria. Pero el verdadero salto está más lejos. Con una infraestructura adecuada, podríamos acceder a los asteroides cercanos a la Tierra, donde abundan metales y materiales raros. Esto cambiaría por completo la lógica de los recursos. Muchos de los conflictos históricos han nacido de la escasez y del deseo de controlar lo limitado. En el espacio, la materia prima es casi infinita. No necesitaríamos seguir extrayendo de un planeta ya agotado. Imagina un futuro donde las ciudades no solo estén en la Tierra, sino también en la Luna o en Marte. Un futuro donde la expansión humana no dependa de la destrucción ambiental. Esa posibilidad está ahora más cerca que nunca. Sin embargo, con cada avance llega una responsabilidad. La gestión del espacio no es un desafío técnico, sino ético y global. Del mismo modo que deberemos regular la inteligencia artificial o la computación cuántica, la colonización del espacio exige que actuemos como una sola especie, porque, al final, todos habitamos la misma nave, la Tierra. Una esfera azul, flotando en la oscuridad, girando silenciosamente alrededor del Sol. Lo que decidamos hoy, como civilización, marcará el destino de nuestro viaje en este océano cósmico. Ante la inmensidad del universo, es natural sentirse insignificante. ¿Cómo no hacerlo cuando somos apenas un conjunto de átomos habitando una mota de polvo, orbitando una estrella común entre 400.000 millones de otras, solo en nuestra galaxia? Y cuando recordamos que hay más de 2 billones de galaxias en el universo observable, la sensación de pequeñez es inevitable. Desde una perspectiva puramente física, sí, somos irrelevantes. Pero, ¿y si el valor no estuviera en el tamaño ni en la masa, sino en algo más sutil, más profundo? Durante mucho tiempo he defendido la idea de que, aunque minúsculos, podríamos ser increíblemente valiosos. Si las civilizaciones inteligentes son raras, como algunas estimaciones sugieren, menos de una por galaxia en promedio, entonces la nuestra podría ser una anomalía preciosa. Podríamos ser el único lugar en toda la Vía Láctea donde la materia ha adquirido conciencia, donde los átomos, organizados de una forma singular, pueden pensar, amar, estudiar el universo y reflexionar sobre su lugar en él. Carl Sagan, en su estilo característico, expresó que tenemos una responsabilidad con el cosmos.
no por arrogancia, sino porque podríamos ser la única voz consciente del universo. Una voz que, si desaparece, puede que no vuelva a surgir en miles de millones de años, o tal vez nunca. Somos el resultado de 13.8 mil millones de años de evolución cósmica. Una secuencia ininterrumpida de eventos ha dado lugar a nuestra existencia. Pero esa continuidad no está garantizada. La vida en la Tierra es frágil y nuestra civilización aún más. Por eso, cada instante de conciencia es, en sí mismo, una rareza cósmica. Sin embargo, a veces nuevas lecturas nos hacen replantear nuestras ideas. Recientemente, redescubrí una reflexión poderosa del físico David Deutsch, pionero de la computación cuántica. En su libro, retoma un argumento que ya aparecía en The Anthropic Cosmological Principle de John Barrow y Frank Tipler, una obra que influyó profundamente en mí cuando era estudiante. La idea central es provocadora. No debemos asumir que la vida siempre será una curiosidad local sin importancia, porque la vida, y particularmente la vida inteligente, tiene la capacidad de transformar. Basta con mirar la Tierra. La atmósfera rica en oxígeno no existía originalmente. Fue la vida, a través de la fotosíntesis, la que la creó. Y nuestra civilización ya ha dejado huellas visibles desde el espacio. Las luces nocturnas, las ciudades, las estructuras artificiales, todo eso evidencia que la conciencia puede alterar incluso un planeta entero. Si eso es posible en una sola generación, ¿qué podríamos lograr en 1000 años, 1 millón o incluso 1000 millones de años? No hay nada en las leyes de la física que impida que una civilización sobreviva, evolucione y se expanda. Y si lo hace, su capacidad de influencia podría ir mucho más allá de un planeta o un sistema solar. Esta visión no elimina nuestra pequeñez, pero la coloca en perspectiva. No somos grandes por nuestra escala física, sino por la posibilidad, aún lejana, pero real, de conferirle sentido al universo. Porque un cosmos sin conciencia podría ser vasto, pero también eternamente mudo. ¿Y si la vida, esa chispa que hoy solo percibimos en la Tierra, no fuera simplemente una pasajera en el universo, sino su futura arquitecta? Esta idea, aunque suene a ciencia ficción, nace del pensamiento más riguroso y visionario de la física contemporánea. Imaginemos por un momento que la humanidad logra superar sus desafíos actuales, la fragilidad ecológica, los conflictos, las amenazas externas. Imaginemos que nos convertimos en una civilización espacial madura, capaz no solo de sobrevivir, sino de expandirse más allá de la Tierra. Podríamos, con el tiempo, comenzar a moldear el cosmos mismo. El argumento no es descabellado. Observemos la Tierra. La atmósfera que respiramos, rica en oxígeno, es producto directo de la vida. Sin organismos fotosintéticos, nuestro planeta sería radicalmente distinto. Nuestra civilización, con su infraestructura, sus ciudades y su iluminación nocturna, ya ha esculpido la superficie terrestre. Si la vida ha transformado un planeta, ¿por qué no pensar que pueda hacer lo mismo a mayor escala? A medida que nuestra tecnología avanza, se vuelve razonable pensar en proyectos como la terraformación de Marte, la colonización de lunas de Júpiter o Saturno, y eventualmente la ingeniería de sistemas solares completos. Incluso podría concebirse, en un futuro lejano, intervenir en procesos estelares o manipular el curso de estrellas. Todo esto suena grandioso, pero no viola ninguna ley física conocida.
Y si extrapolamos esta capacidad durante millones o miles de millones de años, surge una posibilidad asombrosa. Una civilización que, con suficiente conocimiento y tiempo, influya en la evolución de galaxias enteras. Fue el físico David Deutsch quien revivió esta idea en tiempos recientes, aunque sus raíces se encuentran en una obra clave, The Anthropic Cosmological Principle, escrita por John Barrow y Frank Tipler. Este libro, aunque especulativo, plantea una visión en la que la vida no solo sobrevive, sino que prospera hasta convertirse en protagonista de la historia cósmica. Una de sus propuestas más impactantes es la llamada cosmología del punto omega. Esta teoría describe un universo que, en lugar de expandirse indefinidamente, colapsa en un futuro lejano. En ese contexto, una civilización extremadamente avanzada podría intervenir en el proceso, manipulando materia y energía para ralentizar el colapso y aumentar indefinidamente su capacidad de procesar información. El resultado: un universo donde la vida, lejos de ser una nota al pie, se convierte en el motor último de evolución. En este escenario, el tiempo ya no se mide por el paso de los segundos, sino por la cantidad de información que puede procesarse. Y si esta capacidad se acerca al infinito, estaríamos hablando, metafóricamente, de una forma de inmortalidad cósmica. Es importante subrayar que esta idea está lejos de ser una predicción. Es especulación en su forma más elevada, pero incluso como ejercicio intelectual tiene un valor inmenso. Nos obliga a cuestionar la suposición común de que la vida es marginal y nos invita a imaginar un futuro donde el pensamiento, la conciencia y la inteligencia no solo sobreviven, sino que dirigen el destino del universo. No sabemos si eso ocurrirá, pero el simple hecho de que sea físicamente posible cambia la naturaleza de la pregunta. La vida, si persiste, podría ser mucho más que un accidente afortunado. Podría ser el principio creativo de toda la evolución futura del cosmos. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.